Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo Rogue Storm número 1, con guión de Murewa Ayodele y arte de Roland Boschi. Espero que les guste. La historia comienza 5 años después del inicio de la era de Revelation. La Tierra flota en el espacio. En órbita, Mjolnir, el martillo de Thor, flota abandonado. Sus restos se dispersan, fragmentándose lentamente. En la Tierra, el desierto del Sahara yace congelado. En las ruinas de Atlanta, edificios derribados y escombros dominan el paisaje. En el Amazonas, el fuego consume la selva, tiñendo el horizonte de un rojo ardiente que devora la vegetación. Mientras vemos todo eso, se nos cuenta: nuestro mundo fue alguna vez el hogar del dios más grande que haya existido. Estábamos a salvo en su cálido abrazo. Ella nos protegía. Ella nos cuidaba. Ella se llamaba a sí misma Storm, tormenta, pero era la quietud que calmaba toda la turbulencia que alguna vez nos amenazó. La amábamos. Por su parte, en el desierto del Sahara, Egipto, estructuras colosales resguardan una construcción en medio del hielo. Entre los restos de tanques y vehículos destrozados, cuerpos yacen inmóviles sobre la nieve. Mientras se nos muestra el interior, la voz nos cuenta: su afecto por nosotros era incomparable, girando desde lo más profundo de su corazón para envolvernos con actos de bondad. Pero un día, de repente, y sin previo aviso, nuestra diosa enloqueció. Storm aparece encadenada, resplandeciendo con furia eléctrica, su cuerpo temblando entre la divinidad y la locura, que se refleja en el vacío blanco y eterno de sus ojos. Mientras tanto, la voz agrega: ahora, para conocer la paz, debemos librar una guerra contra nuestro escudo. Para cuidar de nuestros hijos, requerimos grandes actos de maldad contra nuestra madre. Por el bien de nuestro planeta, debemos brutalizar a nuestra diosa. Debemos cometer deicidio. Y se nos muestra una imagen de un desierto árido, con varios buitres sobrevolando el paisaje, mientras en el suelo yacen los esqueletos de Storm y su hipopótamo. Mientras tanto, en el desierto helado, Rogue se prepara para la guerra sobre una colosal bestia con aspecto de rinoceronte, armada con un enorme cañón mecánico. Rogue le dice a Gateway que atravesarán el infierno y lo que venga con esta misión. Storm ya no es su aliada. Lo que habita dentro de ella es un dragón que debe ser abatido. Ella congeló todo ese maldito desierto y destruirá el mundo entero si no levantan con fuerza la espada necesaria para enfrentarla. Sin importar cuánto tiempo les quede, ellos estarán llenos de remordimientos si no libran esta guerra, añade con un grito la bestia que monta. Utilizando sus poderes, Gateway hace aparecer a Fantomex, Iceman, Warpath y Akuyin, quienes avanzan bajo el mando de Rogue, mientras las bestias continúan gritando «guerra» una y otra vez. Akuyin comenta que temía que Rogue Set cambiara de opinión, ya que tendrá que atravesar el cráneo de su amiga frente a sus ojos. Fantomex opina que, si todo sale mal, planea poner una pistola en la cabeza de Gateway para escapar, ya que está cansado de arriesgar la vida por salvar el planeta. Warpath le advierte que traicionar al grupo sería motivo suficiente para cazarlo personalmente. Por su parte, Iceman pregunta si están seguros de que esas criaturas podrán realmente destruir los Storm Engines. En respuesta, una de las criaturas afirma que su mundo fue moldeado por la guerra, revelando que en los vientres de sus madres masacraron y devoraron a sus hermanos antes de nacer, ya que solo salían victoriosos los que sobrevivían, endurecidos para el combate. Ellos viven para la guerra y desean morir por ella. Solo necesitan que les diga dónde está el enemigo. Pero se detiene al percibir algo. Una entidad alada aparece, declarando ser la conciencia y el sistema operativo de los Storm Engines. Les ordena retirarse de inmediato, ya que el trabajo de la madre no debe ser interrumpido, o serán diezmados. Fantomex responde con un disparo, mientras declara que son la Uncanny X-Force y que no serán diezmados con facilidad. El sistema operativo sentencia que el tiempo se ha agotado. Uno de los Storm Engines, robots tipo los Evas de Evangelion, salta al combate. La fuerza de impacto hace que todo vuele por los aires con un estampido. Las bestias rugen mientras disparan, y un impacto en el torso del robot provoca una explosión de chispas y fragmentos. Y es finalmente destruido por los cañones traseros de las bestias de guerra. Rogue anuncia la primera victoria
antes de seguir avanzando entre los restos humeantes, mientras al fondo se erigen los otros 3 colosos. Uno de ellos vuelve a lanzar la advertencia. El trabajo de la madre no debe ser interrumpido, y exige que se teletransporten fuera de esa zona, o serán aniquilados, mientras les lanza una potente descarga de energía. Pero Gateway interviene, deteniéndola. Rogue le pregunta a dónde envió el ataque. Gateway responde que no lo envió a ninguna parte, sino que lo absorbió, y que usará ese poder para su causa. Pero en ese instante, la escena se interrumpe con una puñalada repentina. Antes de que Rogue y Gateway puedan reaccionar, el guerrero alado desciende, atravesando a Gateway por la espalda, mientras repite que el trabajo de la madre no debe ser perturbado. Solo ella puede salvar el mundo y frenar el avance del Armagedón. El acto final de sacrificio de Gateway alimenta la furia de Iceman, quien grita su nombre, consumido por la ira, transformándose en un coloso de hielo que ruge con rabia. Pero el sistema operativo no se inmuta, y coge a otra de las bestias por las fauces, repitiendo lo que dijo sobre el trabajo de la madre, para luego partirla en 2. Rogue salta desde su bestia caída, aterriza y le da impulso a Warpath, lanzándolo por los aires. Warpath choca contra el enemigo angelical y lo atraviesa con sus cuchillos de vibranium, entregados por la misma Storm, mientras le dice a la conciencia de los Storm Engines que solo quiere devolvérselos. Pero el sistema operativo lo derrota, mientras repite la advertencia de que no se metan con su madre. Mientras tanto, una enorme masa de hielo cae sobre el enemigo, en la forma de un gigantesco puño. Es la furia de Iceman, que se ha desatado. Por su parte, Akujin le dice a Rogue que se marche de ahí mientras pueda. Ella no tiene el poder de su otra versión, no es Rogue Green. Uno de los Storm Engines lanza un rayo que atraviesa el cuerpo de Iceman, mientras reitera su advertencia y exige la retirada inmediata. Nos movemos al pasado, a la colección del colector, el coleccionista. 2 años dentro de la Age of Revelation. Rogue cuestiona el destino. ¿Por qué le ocurren cosas malas a la gente buena? La respuesta viene con frialdad. El universo decide sin misericordia lo que es justo o injusto. Durante una misión para rescatar a quienes estaban bajo su protección de este inmortal Elder of the Universe, anciano del universo, Rogue fue atacada por sorpresa y forzada a dividirse en 2 seres distintos: Rogue Green, la Rogue Verde, y Rogue Red, la Rogue Roja. Poco después, en Nueva Orleans, vemos a Rogue Green volando junto a Rogue Red, pero pronto nos enteramos de la diferencia. Rogue Green es la original, la otra es una copia y no tiene sus poderes. Y cuando el amor de un hombre por una mujer consume toda su vida, tal como Gambit ha entregado la suya a Rogue Green, entonces no queda espacio para otra, así que Rogue Red se marcha. Tiempo después, en el santuario de Storm, en Atlanta, Rogue Red encuentra consuelo en Storm. Ororo pasa tiempo con ella y la consuela en las noches. Su vínculo es tanto espiritual como íntimo. Un Dios verdadero es un refugio para el alma, y su presencia es el mayor consuelo posible. En otro recuerdo, en un dojo de entrenamiento, Storm le regala a Rogue un par de nudillos metálicos. Ella le pidió a Moon Girl que utilizara los restos de su God Armor divina para forjar una nueva aleación destinada solo para Rogue. Esa aleación combina la durabilidad del adamantium, la manipulación de energía cinética del vibranium y las propiedades amplificadoras del mysterium en la presencia de ambos metales. Gracias a esos nudillos, Rogue no necesitará poseer fuerza sobrehumana para causar un daño devastador. Ella sabe lo que se siente perder sus habilidades de golpe. Rogue tuvo en sus manos el poder de las nubes y luchó contra gigantes. Aunque eso solo sea un burdo reemplazo, espera que le sea de utilidad. Rogue responde dándole las gracias, pero Storm le recuerda con calidez que por algo son mejores amigas. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Junior Rodríguez 9053. Nos movemos de vuelta al desierto del Sahara, en Egipto, 5 años dentro de la era de revelación. Rogue aprieta los nudillos metálicos que le obsequió Storm y le responde a Akujin que ella es ella. Eso es todo lo que importa, y eso es todo lo que necesita para terminar con eso. Luego se lanza de vuelta a la batalla, cargando a toda velocidad contra el sistema operativo y la conciencia de los Storm Engines. El autómata blande una espada,
e intenta golpearla, pero ella esquiva el golpe y, con el poder del obsequio entregado por Ororo Munroe, la última diosa de la tormenta, Anna-Marie, descarga una lluvia de golpes sobre el guardián de Storm. Rogue carga contra el protector metálico nuevamente. Esta vez, consigue destruir su espada. Ella pelea sin contener nada en el campo de batalla, decidida a demostrar que es su propia persona y no una réplica inferior. Ella canaliza toda su agonía, la duda, el desamor, el abandono y la traición, en un solo golpe final que destruye la máquina. Su Decapitating Uppercut, su golpe de gancho ascendente decapitador. A su alrededor, los colosos caen entre el hielo y el metal retorcido. La derrota del ángel de metal hace que los demás Storm Engines caigan, sin una conciencia que los guíe. Rogue alza el puño. La victoria se ha conseguido. Nada se interpondrá en su camino, ni detendrá su misión de acabar con la vida de su amiga más querida. Pero los dioses no son derrotados con facilidad. Nos movemos a 10 años después del inicio de la Era de Revelación. En el bosque sagrado de Osun-Osogbo, en Nigeria, la naturaleza prospera, intacta. Ororo cabalga un enorme hipopótamo de río a través de la exuberante vegetación, primitiva y divina. Entre la espesura del bosque sagrado, figuras antiguas observan en silencio. Luego cruza un arco tallado con símbolos antiguos e ingresa al río. Storm cabalga en silencio sobre su hipopótamo, siguiendo el cauce dorado de un río rodeado de árboles. Su lanza y su hacha descansan a su lado mientras avanza con calma. De pronto, la corriente se vuelve más profunda y el animal desciende bajo el agua. Ororo toma aire para seguir adelante. No pasa mucho tiempo para que lleguen a la entrada de una caverna subterránea, donde rápidamente ingresan, adentrándose en la oscuridad, para emerger con violencia del otro lado. En las profundidades de una caverna, Storm irrumpe con un estallido de agua y furia. El hipopótamo destroza con sus mandíbulas a un ser de aspecto anfibio, mientras que Storm se encarga de los demás. Su lanza brilla con relámpagos mientras los cuerpos de las criaturas acuáticas son atravesados y despedazados a su paso. Finalmente, con sus ojos resplandeciendo con energía pura, les pregunta dónde están los asesinos que esconden. Esta es una carnicería, la moneda con la que los dioses comercian. Para matar a un dios es necesario superarlo en brutalidad y enviarlo al nivel más bajo del infierno, del cual nadie regresa. Un intento fallido de deicidio provoca genocidios. La tormenta primordial es muerte encarnada y venganza absoluta. Rogue Red y su Uncanny X-Force jamás debieron buscar la vida de Ororo Munroe. Y se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video. Nos vemos allí.